in your room like second string. The phone keeps ringing, ring, ring, ring. Early on I let it go. Things have changed, my pride's gonna show. Ha. You put me first, then second, third. Who is she? You're the worst. Dumb dumb is making me see what I've been letting go of lately. I wanna be his favorite baby. He calls me his, but his eyes betray him. Not again. Ya. Oh, he's mine. Yeah, I got him. ¿Qué tal, damas y caballeros, amigas y amigos que nos sintonizan a esta hora nuevamente en Radio Cronan? Esperemos que estén disfrutando de esta semana de muchísima información, de muchísimas cosas que han pasado en el último tiempo, pero nuevamente estamos, como todos los jueves, en un nuevo Fuera de Pauta a través de Radio Cronan y todas sus plataformas. Señoras y señores, Diego Córdoba, quien les habla, como siempre un gusto nuevamente reencontrarme junto a ustedes, y ya lo están viendo, a los personajes que están ahí, que nos acompañan como nuevo jueves en este nuevo programa. Queremos saludar primero, ¿a quién primero? Ya, vamos a partir con nuestro, ya, al azar, a todo al azar. Vamos a partir con la persona que nos ha acompañado desde el día 1 en este programa y que gracias a él es posible que salga para todo el mundo esta nueva edición, nada más y nada menos que el señor César Ronán Bustos. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, amigos de Fuera de Pauta, Radio Cronan, www.radiocronan.cl? A los que están conectados a través de las distintas plataformas, en la radio, en el canal de YouTube y acá en el fanpage que siempre estamos disponibles. ¿Todo bien por estos lados? No tenemos cuarentena por Wing, pero se está armando un cordón sanitario que rige hoy día a partir de las 6 de la tarde de Paine, Champa y no sé qué otros lugares más, son varios, de ahí los voy a mencionar con más detalle. Así que por lo menos para que la gente no salga de su casa, por favor. Si no necesita salir, evite ir a pasear, porque no estamos para eso en estos tiempos. Sí, ya vamos a estar hablando de, por ejemplo, la reapertura con bombo y platillo, como si fuera prácticamente cadena nacional del Mola Pumán, que allá en Las Condes, ya vamos a estar hablando de eso. Y también, otro que nos acompaña, ya perdí la cuenta de los programas consecutivos que nos estado acompañando, pero siempre es un gusto y siempre es un gran lujo tener a alguien que está en toda, ¿eh? Que no para de hacer presencia en muchísimos programas y obviamente muy bien por ti, nada más y nada menos, nuevamente con nosotros, el poeta del relato, José Ángel González. Buenas tardes, Diego, buenas tardes, César, a toda la gente que está a través de Facebook, a través de Instagram, no, en Instagram creo no, bueno, pero en Facebook sí estamos, a través de YouTube también, a través de Radio Cronan también .cl, sí, también perdí la cuenta cuántos programas van ya, pero igual un gusto. Y también añadiendo a lo de César, por favor, no salgan, no sea menso, no es Semana Santa, es para quedarse en casa, hay cordones sanitarios. Si pretende salir a esta hora que está siendo emitido el programa, no lo haga porque seguramente no le van a dejar salir, porque como dijo César, el cordón sanitario comenzó a las 6, así que a tener ojo ahí, que sea tal vez un fin de semana largo. Bueno, si está chato de estar con su familia, no es problema de nosotros, tiene que acostumbrarse solamente, pero puede ser, ¿por qué no?, para reconciliarse, reconfortarse, tal vez llenarse de ese calor hogareño que tal vez mucha falta le puede hacer en invierno. Sí, ya nos estamos acercando a los días más helados acá, sobre todo en la zona central del país. Y se nos fue César, pero me imagino que no está escuchando. Bueno, ahí está, volvió. Volvió en gloria y majestad César Ronán Bustos. Hoy fue una jornada quizás negra en cuanto a infectados, en cuanto a contagios, lo que llevamos contabilizado, según cifras oficiales ya 750, otras cifras más de 800, ya no se sabe cuáles son las medidas a tomar en cuenta para los nuevos... Abrir el mall, pues señor, esa es una medida. Una medida importante, ya vamos a estar hablando de eso, pero ya no se sabe a quién tomar en cuenta para los nuevos infectados, esta famosa PSR, si
cuenta como garantía para ver si hay Sí, nuevos infectados. Hay muchísimos tiene más números pinta que, de PLR que PSR, ¿ah? en este caso sí. Incluso el ministro Mañalich cerrando sus cuentas de Twitter por presunta amenaza que se difundieron los números personales de sus familiares, direcciones, teléfonos móviles, etcétera. Una semana bien convulsionada y que obviamente hoy va a seguir a partir de las 10 de la noche con nuevas comunas que se integran a la cuarentena total, como en el caso de Quinta Normal y Estación Central Independencia, que nuevamente se integra, pero ya como comuna total, no por mitades como fue la semana pasada. Y bueno, Puente Alto, en donde es este servidor, una semana más en cuarentena en el sector poniente de la comuna de Puente Alto. Pero lo que yo les quería preguntar, muchachos, es que si estos números que han estado saliendo son realmente los números que hay que creer por las medidas que se están tomando en cuanto a sanidad y estas muestras que ya son bien dudosas. No, mira, o sea, lo que yo creo, la verdad, me rayé entre medio porque se me cayó la lámpara que estaba colocando y ya se empieza a oscurecer a esta hora. Yo creo que la información va desfasada, o sea, lo comenté la semana pasada, lo dije en este mismo programa, la información va desfasada. Bueno, No, es que de hecho, disculpa César, es que de hecho está desfasada 48 horas y lo reconocieron o sea, los mismos sí, ministros y subsecretarios. Al menos 48 horas. Es que lo oficial, Claro. a eso voy, o sea, es imposible que puedan llevar una cuenta realmente al día. Es imposible, 2 dedos de frente, si es cosa de sumar nomás. Somos cuántos millones de habitantes, tiene que haber un desfase natural entre que les llega la información, la comprueban y dicen ya, está ok para decirla. Debe haber un desfase que según ellos oficialmente son 48, pero eso es lo oficial, capaz que el desfase sea mayor. Entonces, yo creo que el llamado es ese, es a autocuidarse, a aplicar sentido común. Si no tienes que ir a comprar nada urgente al Apumanque, no vayas, ¿cachai? Sí. Señora, si necesita depilarse, no vaya, de todas maneras no vaya. Claro, o sea, aquí si al final yo no puedo estar esperando que el gobierno me diga lo que tengo que hacer, si yo puedo decidir si es bueno o es malo hacer o no hacer tal cosa. Pero sí, la información yo creo que va desfasada. La información oficial es la que nos entregan, como dices tú, con 48 horas para atrás, pero a lo mejor es más, y a lo mejor dentro de esas 48 horas a las 72 se suman otros casos y ahí se producen cruces de información. Tiene que haber, como toda estadística, algún margen de error, si eso es normal. Con respecto a lo que decía José Ángel y encontrar la información, que fue por lo que abrí, el tema de los cordones sanitarios, claro, efectivamente hay cordones sanitarios que comenzaron a las 6 de la tarde, Colina, Curacaví, Lampa, Paine, Melipilla, Boyedar, Copihue y Huelquén, para que la gente no salga por salir, pues si al final es eso, hay que tratar de quedarse en la casa, salir lo menos posible, ir a comprar lo indispensable, no estar esperando que nos digan lo que tengamos que hacer y no hacer. En cuanto a las medidas que hay, pueden haber medidas buenas, medidas malas, pero finalmente veo que están haciendo cosas. No sé si están buenas o están malas, yo creo que lo vamos a ver mucho tiempo después. Ahora podemos decir, no, sabes que esto no me gusta, a lo mejor debiese haber cuarentena nacional, esto no me gusta, a lo mejor debiese haber tal y tal medida, pero mientras eso no pase, hay que seguir avanzando con lo que tenemos nomás, pues, y cuidarse solos, pues si al final es eso, cuidarte tú, tu familia, no hacer tonteras, no salir, no ir a la Pumanque. Pero con bombo y platillo, incluso con el alcalde presente, con cinta incluso abriendo a la comunidad. El verdadero Teles. Sí, pues el señor Teles. Oye, pero yo me he dado cuenta que hay otro que es más Teles que el alcalde de Las Condes, que sería el alcalde de la Florida. Carter. Sí, el alcalde de la Florida. Carter, sí, lejos. No, pero yo creo que Carter la lleva. No, sí, Carter en el podio, así bien arriba. Sí.
Pero mira, mientras la gente que vota por ellos encuentre que lo hagan bien la pega en sus comunas, a mí me da lo mismo que salgan en la tele. O sea, si mi alcalde saliera en la tele, no mi alcalde porque haya votado por él, me refiero al alcalde donde yo vivo, saliera en la tele y hace bien su pega, me haría lo mismo. De hecho, yo no voto donde vivo, así que es imposible que sea mi alcalde. No, No me he cambiado, la verdad, pero da lo mismo, ese es otro tema. Tienes tiempo. ¿Ah? Tienes tiempo para cambiar de dirección para votar. Sí, lo estamos pensando. Entonces, igual voy a votar, pero es que voto por las presidenciales, como que el de alcalde no me hace tanto ruido hasta ahora, que me he dado cuenta que los alcaldes son los que están en terreno, son los que más saben, son los que están en contacto directo con la gente. Igual hay que darle una vuelta a eso, o sea, que ellos debiesen ser protagonistas de toda esta emergencia sanitaria. Bueno, en el caso de la Pumanque hay que volver al mall, a uno de los malls clásicos de la región metropolitana. ¿Qué más inútil en este caso? ¿Haber abierto el mall en pleno estado de emergencia, en pleno estado sanitario, o la gente que está desesperada por volver a un centro comercial simplemente a pasear? Porque no me imagino que todo el mundo fue a la Pumanque a hacer sus trámites, ya sea pagar cuentas o trámites en el registro civil. Hay personas que fueron simplemente a vitrinear, a comprar ropa, o solamente a las peluquerías, a hacerse la manicure clásica. No sé qué es más inútil en este caso. El bigote de Hitler, el rebaje clásico, el Ronaldo. Ronaldo lo pintó. Claro. No, mira, yo creo que es una medida inútil, sí. Muy inútil. Yo creo que es demasiado desconsiderado. Siendo súper honesto y tratando de quitarle un poco el aire de chiste y poniendo las cosas bien con los pies sobre la tierra, encuentro que es una medida, inútil, porque tú dijiste, bueno, para hacer trámites, la gente que suele ir a la Pumanque no va a hacer trámites. Empecemos por ahí. Tiene o gente que le hace los trámites o lo hacen a través de internet. Punto 1. Ajá. Para comprarse ropa, ya es cierto, la mayoría de esa gente suele probarse mucha ropa. Pero si tienes un closet lleno, mínimo vas a saber tu talla. Mínimo. Si, no, es que no sé, es porque cuando me la pruebo sé la talla. Bueno, tienes un closet lleno, mírala, pruébatela. Y ahí vas a ver, esta es mi talla. Y ahí lo pides también por internet. Pero te insisto, o sea, si es solo por salir a vitrinear y lo que nos están pidiendo a todos es quedarnos en casa, a mí responde solamente a una necesidad empresarial de abrir los malls. Ese tipo de malls grandes, están por acciones. No hay un dueño único. Ajá. ¿Quiénes son los dueños? Empecemos por ahí. Seguramente podríamos tener una que otra sorpresa sobre con quién está involucrado. Y contar que la Pumanque no es parte del holding clásico, ya sea Cencosud o los Mall Plaza. Exacto, por eso te digo que no es un solo dueño. No, claro, y de todas maneras, el que se haya abierto es como... Ya, por un lado está bien, hay gente que depende de esos lugares para vivir, en el sentido del trabajo, Claro, no sé, ahí no te lo niega nadie. Me refiero al vendedor, el qué sé yo. Pero, no sé, ese mall pertenece a Las Condes, ¿cierto? ¿No? Sí, pues si estaba el alcalde, pertenece a Las Condes. Seguramente es el mall más chico en tamaño también, con respecto a los otros malls que están, porque están los otros dos malls grandes, que son muy grandes, el Alto y el Parque, y luego está este mall, y parece que hay otro más en el sector de... En los dominicos. Sí, claro, sí, es que la Pumanque es el más emblemático. Y aparte del más emblemático, y está ubicado en un sector que es súper transitado en la normalidad. Claro, es como estratégico. Tradicional claro. En Las Condes. Entonces, claro, hace un par de semanas atrás se decía, ya, va a abrir uno de estos malls, pero ¿qué mall van a abrir? ¿Cuál van a escoger?
a lo mejor escogieron este por estar en un lugar estratégico que está al alcance de todo el mundo, como para probar si la gente se comporta bien y ver si abren los demás malls. Ojalá que no los abran, porque la Exacto. verdad que van a ser focos de contagio muy altos. Sí. Independiente, y ese es el problema, que lo hemos conversado varias veces, donde se cruza el problema médico con el problema económico, porque en verdad los dos son importantes, pero tienen que ser tratados en forma paralela, con medidas distintas. No podemos decir, ya, trabajemos en forma normal, porque la parte de salud se va a ir a la B. Y ahí se complica el tema. Y yo vi hoy día un video de un mall en Brasil, donde también estuvo cerrado harto tiempo, y lo nombro porque de verdad me dio mucha risa, porque abrieron el mall y la gente entraba en fila, pues estaban, parece, también desesperados por entrar al mall, y el mall contrató un saxofonista. Y el saxofonista para recibir a la gente que iba entrando. Y compadre, se puso a tocar la canción de los negros, pues. Y la gente lo quedaba mirando como súper raro. Claro, van al mall, el contagio. Sí, como una sentencia de muerte. Son súper altas, pues sí es cierto. Sí, ojo muchachos, un dato aparte, porque hemos visto el meme de los negros, de los que bailan en el funeral, pero nadie se ha dado no sé si el tiempo o el ocio para buscar la canción, porque para todos es desconocida. Para la gente que le gusta la canción, y es vieja, sí, el año 2013, 2014, sí, antiguo, sí la tengo, se llama Astronomía, de Baistone. Exactamente. Sí. Sí. Dato geek del... No, súper. Bueno, que uno se acuerda del pedacito, pero sí, toda la razón, ese es el nombre real, no, es que no, mejor no voy a decir nada, lo voy a dejar para fuera de micrófono. Lo voy a dejar anotado por aquí y te lo voy a decir después. Que no se lo olvide. Ya, vamos a dejar. Así que bueno, mira, y volviendo al tema que hayan inaugurado con el alcalde, yo no vi la inauguración, la verdad es un tema que no me interesa, en el sentido que yo no iría a un mall, salvo que fuese estrictamente. No te perdiste de nada en todo caso, ¿ah? No, me imagino. Que haya sido como con bombo y platillo, yo creo que está mal, pues si la idea es que la gente evite que vaya si es estrictamente necesario. O sea, si supieran las autoridades o que el 90% de los chilenos va a actuar de forma consciente, abramos todo el comercio, porque total la gente va a ir a lo estrictamente necesario. El problema es que vivimos en Chile, y en Chile tú le abres el mall a la gente y la gente corre al mall a hacer nada. Porque hay mucha gente que va a nada. Oye, mira, yo creo que el mejor ejemplo de Chile cómo es bajo esta situación es lo que pasó el fin de semana largo pasado. Para Semana Santa. Exacto, es el mejor ejemplo. Y partió ahora hoy. Ya exacto, se van a poner ahora cordones sanitarios para evitar que salgan, y para la gente que ya salió y que va a querer volver el día domingo, lamento hacerlo de esta forma. Si nos está viendo, es con todo el respeto, no van a poder, porque el cordón sanitario dura hasta el otro viernes. Así que para que tengan en consideración qué van a hacer durante toda esa semana, que no van a poder. ¿En serio? Yo pensé que era hasta la madrugada del lunes, tenía entendido, güey. No, hasta el viernes. Dura hasta el viernes en la madrugada. ¿Una semana entera? Exacto. Para evitar lo mismo. Bueno, está bien. Está bien. Yo por lo menos no tengo que ir al sur ni a la playa. Si no se entiende con palabras, con látigo nomás, pues lamentablemente. No, lamentablemente. Es el problema, que mucha gente exige medidas como más duras, más ejemplificadoras, pero cuando se las colocan, no les gustan. No, reclaman al tiro. Entonces, ese es un problema también, porque de repente como que, oye, no sé, el mismo Diego está en cuarentena, y el Diego, no estoy diciendo que sea el caso, pero supongamos que el Diego haya dicho, no, yo quiero cuarentena para todo el país, la cuestión, y le pusieron cuarentena solo a donde vive él. Bueno, él nos puede contar cómo es la cuarentena, ¿cachai? En el sentido de que la gente a veces reclama, y cuando le ponen la medida que es más estricta, a lo mejor no les gusta, pero ya no hay nada que hacer.
Mira, yo quiero hacer una denuncia, sobre todo en este sector de Puente Alto que yo vivo en Gabriela Poniente, cerca de la famosa comisaría 38, una de las comisarías más famosas del sector sur, yo diría de la región metropolitana. Supuestamente estamos en estado de emergencia nacional, Sí. decretado por el gobierno a mediados de marzo. Llevamos un mes y medio Sí, con esto, un mes y medio. sí, y supuestamente hay toques de queda a nivel nacional de 10 de la noche a las 5 de la 5 mañana. ¿Mm? Si han escuchado en esa hora, de 10 a 5, balazos por doquier por parte de los narcos, incluso carreras clandestinas en Gabriela Poniente, y que está justo al frente de la comisaría 38. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los carabineros? ¿Dónde En están cuarentena, los... pues, señor. La están También, respetando, claro. la están respetando claramente los carabineros y las Fuerzas Armadas, pero ya se llega a dudar, y no solamente acá en el sector de No, Puente sí Alto, pasa en sino que varios lados. a nivel nacional, Sí. que justo en esa hora han aumentado y muchísimo. Los datos son abismantes, han aumentado Es que los hay niveles un- de delincuencia, de robo, de portonazo, incluso de maltrato dentro Sí, de las casas, de la intrafamiliar. cuarentena. Sí. Sí, Sí, de hecho es se han grave. hecho varios llamados a través de las redes sociales, sobre todo que son los casos más no quiero decir normales porque suena feo, porque no es normal. Los casos más tampoco tradicionales, porque también es como decir normal. Los casos más numerados, ahí sí, son O más comunes. no, es que no quiero decir comunes porque no debería ser común. A eso, No debería. a eso voy. A eso No, voy. claro. se entiende el Pero, concepto, sí. pero los casos más numerados son de hombres hacia mujeres. Ujú. Y se han elevado, pero prácticamente en una curva exponencial, casi como de contagiados con el coronavirus. Ha Sí, sido súper peligroso. Que obligan a encerrarse y no todas las familias funcionan bien y hay problemas de violencia y en estos Exacto. estados como que aumenta. Bueno, son las consecuencias de lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Es lamentable, no debiese ser así. Lo bueno Sí, es que se están sí, pero- también implementando ciertos canales de ayuda. En ese caso hemos visto varias campañas de distintos de distintos agentes, no solo del gobierno, sino de distintas lugares, fundaciones, qué sé yo, que están tratando de ayudar en estos casos para buscar medidas de apoyo, de pedir ayuda, etcétera. Sí, pero ahora a la gente hay que decirle que sean un poco más tolerantes, o sea, vean hacia el lado, bueno, no hacia el lado, vean hacia el otro continente, vean hacia Europa. ¿Por qué? ¿Vale? Oye, si la polola de Paulo Dybala, novia, lo ha aguantado y lo sigue tolerando después de dar 4 veces positivo al coronavirus, o sea, no puedes andar pegándole a tu pareja en la casa. ¿Por qué no la puedes aguantar un par de días? O no lo puedes aguantar un par de días. No, un caso aparte terrible lo de Dybala, y siendo parte de la población de menor riesgo, tiene 24 o 25 años. Exacto. Es que depende al final de cada persona, como no es Sí. una enfermedad que no está todavía, no se sabe mucho. Exacto. Entonces, Y claro, aparte está en Italia. claro, y lo común es que afecte fuertemente a los mayores, y de ahí el rango medio, y después ya, pero eso no significa que a alguien más joven no le pueda pasar algo más grave nomás. No, obviamente está atacando ya, lamentablemente el coronavirus ya no está discriminando en rango etario, ya está atacando a prácticamente todas las edades. Lamentablemente esta semana también tuvimos que lamentar el fallecimiento de la primera funcionaria de la salud de nuestro país a causa del COVID-19, así que Sí. de todas formas le mandamos muchísimas condolencias a la la funcionaria y esperemos que no siga ocurriendo este tipo de casos, y bueno, también esperemos que la curva de una vez por todas se pueda aplanar, al menos en nuestro país. Lo estábamos hablando, estamos a puertas de un nuevo fin de semana largo, el fin de semana del Día del Trabajador, mañana, 1 de mayo. Del Y ex para trabajador. Para Sí, muchos, ahora, el lamentablemente. ex trabajador, po. Lamentablemente. Sí. Y tenemos también que informar números negros, 8.2%.
el porcentaje de desempleo a nivel nacional, Sí. el más alto en los últimos 10 años. Y esto se debe, no, mira, para muchos que dicen que esto se debe por temas del coronavirus, sí, puede ser por el tema del 18 de octubre, sí, también puede ser, pero no hay que echarle toda la culpa a esos eventos, si esta crisis viene de muchísimo antes. Hay que ser objetivo en eso. Exacto. Gracias a la gran ley de protección a las empresas también, pues. La que salió hace poquito. Exacto. Bueno, un balazo a los senadores para aprobarlo, Sí, y todavía estoy esperando que se rebajen el sueldo para que ayuden a la gente que más lo necesita. De eso sería una buena medida que se rebajaran los sueldos. Efectivamente, hay algunos que están de acuerdo, la mayoría no, y de distintos sectores políticos. Entonces, ahí es cuando necesitamos como ciudadanos que ellos se pongan de acuerdo y hagan cosas efectivas. Hoy en día salió hasta en el de Clínica hace poco que la oposición prácticamente no está aportando nada. No sé si Y es verdad. Es cierto, completamente cierto. En estos momentos lo que se necesita es que haya aporte de ideas, aporte de trabajar en conjunto, de ser uno solo, y en ese sentido el gobierno, te guste o no te guste, está tratando de hacer cosas, y eso por lo menos es valorable. O sea, por ejemplo, yo veo, no sé, noticias de otros países donde los presidentes no están ni ahí con lo que está pasando y se le está muriendo a la gente así, pero en cantidades abismantes. Brasil y Estados Unidos principalmente. No, y por donde ese tienen lado, a dos presidentes negacionistas. claro, y por ese lado yo digo, bueno, ya a lo mejor la gestión de nuestro gobierno o de nuestro ministro quizás puede que no nos guste, pero están haciendo cosas, y el porcentaje de muerte versus la cantidad de infectados que hay es súper baja. Si lo vemos estadísticamente, ojalá no hubiera ninguna persona fallecida, pero eso significa que a lo mejor están haciendo las cosas no tan mal en algunos puntos, pero todavía hay harta pega que hacer, pues, hay hartas cosas que hacer, y nosotros y ese es el llamado que yo puedo hacer a la gente que está conectada al Fuera de Pauta, es que tengamos las precauciones de no estar saliendo, de no exponerse, salvo que sea estrictamente necesario. Sí, yo creo que por ahí podemos colaborar, y es complicado porque como decía Diego cuando abrimos el programa, probablemente las cifras no sé si estén alteradas, pero yo creo que sí están súper desfasadas, y eso se va notando día a día. Hoy día, ¿cuántos eran? ¿Más de 800 los nuevos casos? Entonces, imagínate, y ojo que coincide con la curva. O sea, si nos vamos así como al tema matemático, estos 800 nuevos casos coincide con fin de semana santo, con el fin de semana largo, que es más o menos es lo que ocurre cada 2 semanas, cada 14 días. Por algo la cuarentena es de 14 días. Coincide justo. Exacto. Cuando la gente salió, hubo una explosión de casos. ¿Se acuerda el programa pasado que estábamos hablando que primero iban de 300 en 300, ahora de 500 en 500, después ocurrió esta explosión de nuevos casos, más de 800, y qué va a pasar en las próximas 2 semanas? ¿Ya tendremos que contar de 1000 en 1000? Esperemos que no. Esperemos que no. Y lo más preocupante, que por suerte no ha sido así, es el tema de los fallecidos, que no ha sido explosivo, pero también ha aumentado. Ahora van de 10 a 10. Claro, pero estamos prácticamente caminando en la cornisa. Sí, pues ese es el problema. El problema es que no podemos hacernos como que no esté pasando nada. Y de repente yo salgo re poco de mi casa, y cuando salgo me pongo mascarilla, ando con el isoform, el cagón líquido en el auto, voy al súper, compro lo que tengo que comprar, me devuelvo, y en esa pura pasada tú pasás ahí por un par de calles y veis gente que sale con los cabros chicos, sin mascarilla, como si no estuviera pasando nada. Y eso al final es aumentar las probabilidades de... Sí. Ahí se complica. Exacto, es lo que lamentablemente fomenta la estupidez. Pero mira, incluso más allá, yo soy súper reacio a usar mascarilla, de verdad. Por un tema de que me incomoda. Sí, exacto, me incomoda. No, y aparte que uno que, por ejemplo, utiliza barba, para la gente que no tiene barba, cuando uno utiliza con barba, por ejemplo, yo la tengo en este momento un poco más larga. Cuando tú te pones la mascarilla, acá te doblan los pelos, igual duele con el pasar de los minutos. Te duele, te duele, y es verdad. Uno dice, no, que no duelen los pelos, no, sí, pero duele.
Claro, pero uno lo hace. ¿Por qué? Porque es parte de las medidas, porque uno quiere evitar, aunque uno en ese instante sepa que esté sin síntomas, porque uno no puede decir que está sano, uno no lo sabe hasta que prácticamente todos los días tiene que estar viendo, pucha, ¿cuándo? Ya, 14, ya, listo. Entonces ahí uno más o menos va viendo, pero sí tiene razón con el tema de que uno ve, por ejemplo, que la gente irresponsablemente acá, al menos en la sexta región, el local que tú vas, no te atienden si no tienes mascarilla. Y eso yo lo encuentro bueno. Es molestoso, sí, es muy molestoso. Te insisto con el tema. A mí me carga, me apesta, me molesta mucho. De hecho, si, por ejemplo, en el mismo vehículo, si no la puedo ocupar, no lo utilizo, pero siempre y cuando los vidrios estén todos arriba. Si nos infectamos, que seamos nosotros, ¿no? Claro. Que con ese nivel de responsabilidad, pero el llamado es pucha, si le molesta usar mascarilla, no sea tonto, tiene que usarla igual. Claro, no por usted, sino que por todos, por un global, es por un fin común. Es como por lo mismo que se está haciendo la campaña del plebiscito, es por un fin común, independiente de lo que vote, Obvio. pero es por un fin común, vaya, y de su opinión. Ahora es lo mismo. Utilice mascarilla, no sea menso, utilice alcohol gel, si tiene guantes, utilícelos. A mí personalmente me cargan, pero prefiero alcohol gel, pero háganlo. Y eso sería lo ideal, hay que tomar conciencia, porque si no estás enfermo, si no presentas síntomas de coronavirus, excelente, pero no por eso hay que ir prácticamente, entre comillas, en pelota, sin la mascarilla, sin los resguardos necesarios para salir. Claramente, si uno tiene la posibilidad de quedarse en la casa, por favor, hágalo por su propio bien y también por el bien del resto de la comunidad, del resto de sus cercanos, porque al final nos afecta a todos, nos guste o no. Sigue atacando, sigue haciendo de la suya, a pesar de que en Europa hay pequeños indicios de que está mejorando un poco la situación, no al 100% claramente, pero ya hay un pequeño avance. ¿Después de cuántos meses? Claro, de 3, si no me meses, equivoco, casi 3, 4 meses. meses. Más Yo o diría que menos. los 6 meses. No, porque Dejémoslo en explotó 3. en China en diciembre. Dejémoslo en 3 meses. En 3 meses. Lo Ya en recuerdo porque España... lo informaba en otro programa que hacía. Lo informaba desde el principio. Y estalló a fines de diciembre. Estalló, de hecho, poquito después de Navidad. Se dio el Diría primer que caso antes. confirmado en China. ¿Sí? No, el primer caso confirmado en China se dio a la luz después de Navidad. Bueno, esperemos que ya en Europa se están flexibilizando un poco la cuarentena, a pesar de que se habla de un nuevo rebrote de la pandemia, así que obviamente hay que estar bien preparados. Y lo estaban hablando, chiquillos, hace algunos minutos del plebiscito, que originalmente iba a ser el domingo pasado, pero por todo este tema del coronavirus no fue Exacto, no se puede ir a reprogramado. votar, pero sí podemos ir al mall. Fue reprogramado para el 25 de octubre, pero ya hay dudas de esa fecha otra vez, si es que se Sí. continúa la pandemia. Y como lo estaba diciendo José Ángel, no se puede votar, pero sí se puede ir a los moles, los estudiantes sí pueden ir nuevamente a sus centros de estudio, valga la redundancia, de estudiar, los empleados fiscales tienen que ir progresivamente a sus puestos de trabajo, entonces no se entiende. Y estas medidas se hacen justo cuando estamos a pocas semanas del pic oficial, como han dicho nuestras autoridades. Complicado. Es que yo creo que, miren, sinceramente, yo no soy el maestro de ceremonia, pero yo creo que es un tema que da para largo y yo preferiría que fuéramos a una pausa y Sí. después ahondar Ya, todo el tema, está porque quedando- da para largo, da Sí. para mucho análisis. Estaba pensando lo mismo, José. Ya, amerita la pausa. No es porque quiera tomar agua, no es porque quiera tomar. Bueno, en realidad sí. Amerita la pausa. Y la amerita. Ya, no, porque esto viene para largo. Se viene una tremenda conversación en este punto, damas y caballeros. Vamos a hacer esta pequeña pausa y ya volvemos en este nuevo Fuera de Pauta a través de Radio Cronan y todas sus Punto plataformas. Y .cl, exactamente. Vamos y volvemos.
in your room like second string. The phone keeps ringing, ring, ring, ring. Early on, I let it go. Things that change, my pride's gonna show. Ha. You put me first, then second, third. Who is she? You're the worst. Dumb dumb is making me see what I've been letting go of lately. I wanna be his favorite baby. He calls me his, but his eyes betray him. But I got him. Oh, he's mine. Yeah, I got him. Don't I? Oh, 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 I got him. Black and blue and green and yellow. For a fella got me low, low, low. Don't pretend to bat your eyes once or twice and I fix smiles. Put me first and second, third. What are we? Check your thirst. Dumb dumb making me see I'm not the one, I gotta set him free. I wanna be his favorite baby. He calls me his, but his eyes. Bien, damas y caballeros, volvemos a este último bloque del Fuera de Pauta a través de Radio Cronan y todas sus plataformas, obviamente, junto a César Ronan Bustos y el poeta del relato José Ángel González. Y habíamos quedado en esta presunta nueva postergación del plebiscito. Lo habíamos dejado guardado para el segundo bloque porque daba para largo. Así que, señores, tienen la palabra. Que dispare César primero. Ya, a ver. Se corrió el plebiscito que era el 26 de abril, el domingo pasado, para una nueva fecha que es octubre por el tema del coronavirus, porque era peligroso aglomerar gente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la gran mayoría de la gente entendió que era una buena medida. Algunos pensaron que era un tema político, aprovechamiento, qué sé yo. Ya, súper. Luego se suspendieron las clases y se pidió volver a clases el 27 de abril, un día después de este plebiscito. La mayoría de la gente entendió que no debiesen volver las clases y que era una mala medida volver a clases, por lo tanto, por obligación el presidente tuvo que salir a decir que las clases no iban a volver el 27 en forma presencial. Muchos colegios ya volvieron las clases en forma online. Se van a empezar a volver lentamente, de a poco. En algunos lugares yo creo que debiese ser donde no hay cero contagio o muy poco contagio, que vuelvan las clases en forma presencial con todos los resguardos necesarios. Imposible que haya distanciamiento social entre los niños, ya está clarísimo, lo conversamos, no hay muchas más vueltas que darle. Que se vuelva a aplazar el plebiscito, yo creo que es algo que deben definirlo más encima de la fecha, no tan ahora, porque han demostrado nuestros gobernantes que cuando se anticipan mucho, como que se enfocan en un punto y se les olvidan los que están al lado, que pueden ser similares en cuanto a lo que es aglomeración de gente. A eso me refiero. Por ejemplo, el tema del plebiscito. O sea, si yo corro el plebiscito para octubre y no sé, y tengo que hay en octubre, no sé, a lo mejor vuelven algunos conciertos y suspenden los conciertos o no los suspenden. Estoy dando un ejemplo así como ideas, pensando en voz alta. Sería contradictorio. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que verlas a lo mejor más cerca de la fecha que ya estar pensando en volver a suspenderlo. O modernizarnos de una y ver la forma de que se pudiese hacer de otra manera. Yo sé que no toda la gente tiene acceso a internet y los adultos mayores son los más perjudicados si es que se hiciera una votación electrónica. Pero eso también podría ser, ver alguna forma de hacer un voto más rápido. Pero de modificarlo, espero que si es que se tiene que modificar, sea por un tema netamente que, y espero que no, que haya muchos casos de infectados, muchos casos de muertos,
y espero que no lleguemos a eso y que se pueda desarrollar en forma normal. Si hay que votar manteniendo 1 metro de distancia, bueno, habrá que ver la forma de que se cumplan esas cosas, hay que ir con mascarillas, con guantes, habrá que ver la forma de que se cumplan todas esas cosas. Los que votamos sabemos que en los puntos de votación se forman grandes aglomeraciones, a distintas horas, puede ser o temprano en la mañana o en algunas filas, en otras no, pero sí se junta muchísima gente. Entonces, por ahí es lo complicado de realizar un plebiscito. Pero si se corre para octubre, yo creo que habría que estarlo viendo un mes antes, quizás un mes y medio antes, como para decidirlo ya de forma más definitiva. Yo creo que ahora es como apresurado. Eso creo. Mira, yo por mi parte siento que es 100% un aprovechamiento político el postergarlo por una segunda vez. La primera, concuerdo 100% con César, y yo creo que la mayoría coincidirá con el tema de que sí, ameritaba 100% el hacerlo. Que después se hayan mandado los pastelazos de querer abrir los moles y todo ese tipo de otras cosas, allá ellos, es otro tema completamente distinto. Pero si nos vamos al tema 100%, ¿por qué tal vez quieren hacer este aplazamiento tan temprano? Es porque si lo hacen, ya va a estar hecho, y una vez que se pueda volver al fútbol, que de hecho hoy en la tarde iba a haber consejo presencial, de hecho a estas horas debería haber consejo presencial de presidentes en la NFP, presencial, ojo, consejo presencial, sobre el tema de la reanudación de los torneos, al menos en lo que es el carácter masculino chileno, a nivel profesional, porque ANFA todavía no sabe qué hacer, nunca sabe qué hacer, esos pobres hombres, pero el tema es que insisto que va un poco a esa apuesta, a que si se posterga ahora y se empiezan a reanudar las acciones, como por ejemplo, ya empezó con el tema de tratar de abrir los malls, después puede volver el fútbol, después a lo mejor se va a poder, ojalá para los que disfrutamos del séptimo arte, al menos en cine, que se pueda volver al cine con normalidad. No en auto, pero si ya está pospuesto, claro, pero si está pospuesto, ya el plebiscito antes ya se hizo. Y no hay vuelta, no se va a poder retrasar, no se va a poder volver a la fecha. Insisto, yo siento que es un tema de aprovechamiento 100% político, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, exponiendo esas situaciones. A eso quiero ir. Que la gente haga un poquito de caldo de cabeza, porque, insisto, concuerdo plenamente con César, que hay que hacerlo en una fecha mucho más cercana, ver cómo va la curva evolutiva, la curva la curva de infección, claro, la curva de contagio del coronavirus, y ver qué tal. Ahora es muy pronto, siento que es muy pronto, aún todavía no tenemos ni siquiera todas las herramientas para poder atender bien la situación, y eso es una realidad, lamentablemente. Entonces hay que ver cómo va a ser, lamentablemente, ni siquiera este nuevo Chile, este va a ser un nuevo mundo. Y también no tenemos que ser ciegos con la situación, va a ser un nuevo mundo con lo que va a pasar. El tema de cómo se va, entre comillas, a retomar la normalidad, qué va a pasar tal vez con el mismo tema de los consejos por el cambio climático, con todo lo que está pasando, que el planeta está mejorando. ¿Y por qué? Porque hay menor contaminación. Y seguramente los más proambientalistas van a querer que esta situación no vuelva a empeorar, sino que tienda a mantenerse. Entonces, insisto, esto es un nuevo mundo. Retrasar este plebiscito, que es el tema magno de lo que estaba hablando, insisto, es un tema que va netamente por carácter de aprovechamiento político. Al menos yo lo veo así. Insisto, poniendo todas las situaciones expuestas, yo siento que va por ese lado. No creo que sea por algo 100% real, porque si fuera por algo así, los moles seguirían cerrados. Claro, sí, es lo que te estaba diciendo recién. O sea, el primer postergación yo creo que estaba bien, todo claro, perfecto. Pero una segunda postergación ahora, con tanta anticipación, no sé si sea lo correcto. Sí, y eso, en vez de pensar en eso, que piensan en bajarse los sueldos.
Sí, y eso de esta propuesta, me imagino, de cambiar la fecha, ¿es algo que se está ya viendo oficialmente o por parte parlamentaria? Desconozco el fondo No, más allá de lo que es, esto, Diego, como apertura del tema. es una idea del gobierno oficialista. Ya, Es una idea y creo que es mi propuesta. ya, De hecho, creo que tiene que entrar a una suerte de mesa de diálogo. bueno, si lo hacen o si lo proponen, yo creo que ahí se estarían equivocando en ese tema, porque es súper importante el tema del plebiscito. O sea, cuando fue el tema del estallido social, una de las primeras cosas que se acordaron en estas mesas de trabajo, mesas por la paz, acuerdo por la paz y todas esas cosas, era el tema del plebiscito, donde raudamente el presidente estuvo de acuerdo y firmó para que se estuvieran los decretos lo más rápido posible y poder hacer el plebiscito el 26 de abril. Y eso fue una jugada súper positiva por parte del gobierno, independiente que a lo mejor el gobierno no esté a favor de cambiar la constitución, pero sí fue consecuente con el tema democrático de decir ya, vayan, voten y decidan ustedes, o todos nosotros. Sí, perfectamente pudo haber dejado nula la propuesta que se Podrían haberse hizo, hecho los la famosa todos, consigna constituyente. Sí, claro. sí, Podría- es que pudo haber sido peor. Yo creo que se vio entre la espada y la pared. Y lo Pero- más pero salomónico era eso. Pero independiente de eso, accedieron rápidamente al tema, porque pudieron haberlo dilatado más y a lo mejor la violencia hubiese sido mayor aún de lo que alcanzamos a vivir. Exacto. Entonces, fue una buena decisión. A lo que voy yo a ese punto, fue una buena decisión. En ese sentido, fue una de las pocas cosas correctas que hicieron en el tema del estallido social, que lo manejaron súper mal desde un comienzo. Fue una de las pocas cosas correctas que hicieron y ahora, debido a la pandemia, que ya se tuvo que suspender una vez o postergar, una segunda postergación, hoy día yo creo que no debiese ser. O sea, sí hay que dejar la puerta abierta en ese sentido, decir, es probable que bajo ciertas circunstancias, a lo mejor tal vez, Exacto. quizás haya que volver a postergarlo, pero no decir hoy, no, posterguémoslo, porque si están llamando a que tratemos de llegar a algún tipo de normalidad distinta a la que conocíamos antes, eso significa que tendríamos que ir a votar bajo esa nueva perspectiva o esa nueva forma de vivir. Entonces, tiene que ser parejo para todos nomás. O sea, si quieren que volvamos a hacer una vida entre comillas normal, ese entre comillas normal también se va a aplicar a una votación. Entonces no pueden dejarla fuera de esto. Exacto, y aparte que va a existir otro problema, por ejemplo, el tema con el aprovechamiento político, que como está habiendo tanto desempleo, que tal vez haya manifestaciones dentro de las mismas votaciones, porque que vuelva una normalidad en cuanto a los niveles de tasa de empleabilidad, no creo que se llegue a lo que había antes, por cómo se están refugiando en las leyes, tanto, sobre todo las grandes empresas, las pequeñas y medianas prácticamente están forzadas a hacerlo por un tema lógico. Entonces las protestas se podrían ver también dentro de las votaciones, se podría prestar como aglomeraciones para ello. Yo creo que tal vez eso también es uno de los miedos, y por qué decirlo tan pronto. Claro, podría ser una forma de tener controlada la situación. Claro. Pero es complicado porque al final es algo que se tiene que hacer sí o sí, porque la gente en su mayoría lo pidió. Estés de acuerdo, estés en contra de este cambio de constitución, tienes la posibilidad de levantarte ese día, ir a votar por un apruebo o por un rechazo y ya está. Y si gana el apruebo, aceptarlo, y si gana el rechazo, aceptarlo y seguimos. Son las dos posibilidades. Pero que se levanten a votar, que lo hagan, o sea, que vayan, así como no han respetado la cuarentena, háganlo, igual, de la misma manera, con las mismas ganas. Hay que tomar en cuenta que ahora los servicios de streaming están más poderosos que nunca. Netflix, Amazon Prime, que llegó con fuerza a nuestro país. Yo ya lo estoy disfrutando. Estoy con los dos. Yo ojo que se viene la serie se viene El Presidente.
Me tinca Sí, mucho. se viene el presidente en Amazon Prime y también ya el documental que todos están hablando, El último baile, el gran, ¿Verdad? el gran Chicago Bulls del 97-98, que también es uno de los grandes vicios que estamos teniendo en el último tiempo. Si no, Y no la he visto hablando todavía, de- pero ya está disponible. Sí, está disponible. Y hablando de vicios, pero ya un poco más negativo, supuestamente en este momento ya hay reunión de directores en el máximo ente del fútbol nacional en Quilín, en la NFP, y no sabemos qué... Hablando de qué bolsa de podrá gatos. pasar. Sí, y no sabemos qué podrá pasar a esta hora. Estamos al tanto de lo que puede ocurrir allá en Quilín, pero nosotros ya con José Ángel fuera de micrófono dimos una especie de cómo sería el torneo nacional en el peor de los casos, una especie de cambio de formato, si habría que volver nuevamente a los torneos cortos de apertura y clausura, si van a otorgar nuevamente Universidad Católica campeón por la situación que estamos viviendo, si se van a mantener los cupos de 18 equipos en primera división, si va a haber descenso, si va a haber ascenso, es un tema demasiado complejo, pero quiero escuchar primero a José Ángel, porque ya en el tema anterior partió con el tema anterior. Quiero escuchar a José Ángel sus propuestas, ya sea para mejor o para peor en nuestro fútbol nacional, si vuelve nuestro balompié. O sea, yo creo que va a volver. Mira, yo quiero empezar diciendo que ojalá, yo creo que tienen que estarlo viendo, porque si ya el CDF replicó la idea que dije yo de que deberían transmitir los partidos del 62 y van a empezar hoy, tiene que ser porque nos ven. Alguien nos Así está viendo. que, Alguien te mira. pero, claro, pero por último, que paguen por la idea, por al menos la comisión por propiedad intelectual. Pero, Saludos a mira. Timmy Turner. exacto, saludos a los padrinos mágicos. Y a otros lados también, porque ANFA creo que va a sacar un par de ideas también. Bueno, a mis amigos de ANFA. Mira, yo lo que considero que se debería hacer es, uno, dejar este primer semestre como desierto. Punto. Y hacer un torneo de clausura. Una rueda que sea, entre comillas, disculpa, jugar por jugar. sí, disculpa José Ángel, ¿de clausura o de transición? No, clausura porque sería el cierre del año, y transición porque no va a ser transición de nada. O sea, el transición se entendió porque era el cambio de formato. Debido a esa magna idiotez de tratar de emular el Igualar al calendario formato europeo. Claro. No, yo no lo llamaría transición. Incluso ya por un tema de marketing y todo eso, tal vez le podrían incluso poner hasta torneo COVID por un tema de que, para que se sepa por qué fue. Habría que buscar un nuevo main de hecho, sponsor. no es una morada. Habría que buscar un nuevo Claro. main sponsor, como en su Claro. tiempo lo fue, o más ¿Qué? bien todavía lo es AFP Plan Vital, que a opinión personal el peor plan de marketing de todos los tiempos. Sí, el peor Sí. de toda la historia. Pero, Oiga, muchachos, un pequeño alcance. No la anote, ¿ah? Un pequeño alcance. Mientras hablaba José Ángel, ya comenzó el taco kilométrico en Paine. Eso nomás. Voy a seguir. conste que- Inserte meme de Homero Simpson, usted no aprende, ¿verdad? Usted no aprende, ¿verdad? No, pues. Bueno. Vuelve al fútbol. Pero el punto es que se podría hacer eso, un torneo de clausura, e insisto, que sea, entre comillas, jugar por jugar. ¿Por qué? Que sea igual con un campeón, que igual sirva para las estadísticas de esa estrella, pero que no haya descensos. Que no haya descensos en las categorías inferiores, en el caso de primera B y segunda división, que no hayan ascensos. Insisto, ¿por qué que sea jugar por jugar? Es para tantear las condiciones sanitarias y cómo podemos avanzar en cuanto a la pandemia en este momento. Es para tantear si se puede realmente o no, porque en caso de que no se pudiera, el campeonato se puede dejar desierto de inmediato, bajo ese parámetro. Por eso digo que no haya ascenso ni descenso, sino que sea un tanteo, que sea como un piloto de un torneo. Yo creo que eso sería la mejor opción, uno, para tantear, y para que también, uno,
exista este tema en lo que conlleva a la diversión, por así llamarlo, y también para que los equipos como tales no tengan que andar llorando como Colo-Colo por el tema de los dineros. No tengan que andar llorando. Tal cual. Entonces le va a servir porque van a tener este reflujo de dinero, por tanto por derechos televisivos como por derechos de marketing, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí puede ir. Yo creo que tal vez, desde mi punto de vista, es la mejor opción. Que haya, insisto, un clausura que sea con un campeón, obviamente con los cupos internacionales independiente. Esto solamente va para la primera división y es en el hipotético caso de que se pueda volver, porque ni siquiera Conmebol sabe si va a terminar este campeonato de lo que es la Copa Libertadores. No se sabe. Y Sudamericana. Entonces, exacto, y Sudamericana. Entonces, hacerlo de esa manera. Ya si hay que colocar los escaños de clasificación, ok, se colocan y punto. Pero que no haya descenso. Que, insisto, que sea para tantear el terreno de cómo afrontar este deporte bajo el formato nacional y mundial de lo que es estar bajo esta pandemia. Claro. César, ¿algún tipo de formato, alguna solución? Mira, yo creo que el fútbol va a volver sí o sí por las platas que están comprometidas. No le veo otra vuelta. Que va a volver, si no es en agosto, será en septiembre, pero de que va a volver sin público. Probablemente vuelvan y traten de jugar varios partidos, quizás en no sé si hacer fechas dobles, me refiero a 2 partidos en el mismo estadio, como Sedes neutrales. Sedes neutrales, me refiero por un tema de más que nada de movilizar menos recursos, porque es más barato movilizar un club que vaya el equipo, los 11 jugadores más la banca y los técnicos a un estadio que tenga la capacidad de camarines separados y todo el tema por el tema del coronavirus, pero es más barato movilizar eso que movilizar toda la infraestructura técnica para transmitir un partido. Entonces, si yo coloco un equipo técnico en un estadio, y en un estadio pueden jugarse 3 partidos en el día y hacemos a lo mejor hasta separación para que sanitizar los camarines, bueno, fumigarlos también, si puede ser necesario, sanitizar los camarines entre partido y partido, y mantener ese equipo técnico es mucho más barato en cuanto a mover esa tecnología. Exacto. Que armar 3, 4, 5 estadios simultáneos prácticamente para sacar los partidos del aire. Eso por una parte. Creo que van a optar por algo así o similar, se me ocurre. Claro, tendría que ser en Santiago para aplicar ese formato en todo caso, porque la mayoría de estadios que cumplen en cierta forma con esa infraestructura y que están en cercanía, están en Santiago, lamentablemente. Sí, pues bueno, y el tema de los viajes también es complicado, porque no sé, un club como Antofagasta, venir a Santiago en bus es una locura. Si vienen a hacer un... Claro. Y sabemos que el tema de los aviones está pasando a muy baja latencia o baja frecuencia. Sí. Claro. Y de hecho incluso el mismo Cobresal, que ha tenido que volver a las prácticas por lo mismo. Sí. Entonces yo creo porque que como corporación está generando. Claro, entonces yo creo que por ahí se hace complicado una vuelta al fútbol normal, no va a ser normal si es que vuelve en agosto o septiembre. Yo sé que la ANFP dijo que incluso antes podría haber sido en junio o julio, si no me equivoco. No creo que pueda ser tan luego, pero de que va a volver, va a volver. ¿Cómo va a volver? Yo creo que estos cabecitas van a intentar quedarse o tratar de hacer lo que está programado nomás. Se termina el campeonato tal y como está y seguir avanzando. Yo creo que los cambios debiesen ser quizás torneos cortos, en una primera instancia a lo mejor sin descenso por lo que está pasando, porque los equipos que son más chicos tienen más problemas económicos, obviamente, donde probablemente sus planteles no se han preparado bien en este estancamiento obligado que han tenido, a diferencia de equipos grandes que han tenido la capacidad de mandarle un gimnasio completo a la casa a los jugadores. Entonces ya ahí tenemos diferencias. Sí, y de incluso tratar de recortarles los sueldos
en una medida draconiana, pero ese es otro tema. También, pues, también, ese ya el tema económico también los golpea a los clubes que están mal administrados, porque si eso es, o sea, un club grande que se acoja a una ley que está hecha para las empresas chicas, que parece que evidentemente le hicieron mal, porque se están acogiendo empresas grandes para una cuestión que es para empresas chicas. César, no sea ingenuo, se lo hicieron para ellos, fue encubierto. Por eso te No digo, sea ingenuo. no es ingenuidad. Por eso te digo, se hizo una ley que es para las empresas, se supone que es para empresas chicas, y si empresas grandes se acogen a ellas, es por dos motivos, solo dos. Uno, porque están mal administradas de hace mucho tiempo, y dos, el motivo dos, es aprovechamiento. No hay más motivos que eso, para una empresa grande. Porque esto se hizo para empresas chicas y probablemente se hizo mal con muchas cosas malas que se hacen en este país. Sí, lo hemos dicho varias veces. No solo en este programa. Entonces, yo creo que campeonatos cortos deben ser la medida, sin descenso en primera instancia, para ya volver probablemente el próximo año a seguir con los campeonatos de forma normal, con los descensos y ascensos y todo eso, que igual es engorroso para las divisiones que vienen abajo de la profesional. Sí, y de hecho hay un tema mucho más lejos. Mira, ahora que estabas hablando me acordé que yo dije ya, sin descensos, claro, lamentablemente las divisiones profesionales sin ascenso, lo que es primera B y segunda profesional, insisto, que sea por jugar, pero tendría que ser un caso distinto en lo que es ANFA, que sí hubieran ascensos, ahí sí. ¿Por qué? Porque la idea de que la segunda división es nivelar hacia arriba, y un campeonato con 11 equipos no es realmente un campeonato como tal, es un juguete. Lamentablemente, entonces, tal vez que sí existan los ascensos de ANFA, de la tercera A en específico, hacia lo que es el fútbol profesional, para tratar de nivelar hacia arriba, y también de tercera B a tercera A creo que también se debería, pero en pos de que se equilibren los equipos, porque para la gente que no lo sabe, la tercera división A cuenta con un número impar de equipos, o sea, todas las fechas hay un equipo libre, lo que es una burla para una institución que se hace llamar la Universidad del Fútbol Chileno. Todo campeonato decente tiene un número par. Todos los equipos están en constante movimiento. Para que lo dejemos claro. Pero solo bajo esos parámetros, no es porque, es que yo estoy, es cierto, estoy identificado con un club que tal vez por eso quiere el ascenso. No, es por un tema de fútbol, es por un tema netamente fútbol. Que se nivela hacia arriba, que se cambie el estatuto al fin en ANFP, de que sean más equipos los que pertenezcan a NFP, si bien es cierto, solo los de primera A y primera B tienen voz y voto en los consejos de presidentes, allá ellos, es su tema. Y primera A con doble voto. Exacto, pero que la segunda profesional sí tenga más equipos, para que sea un campeonato de verdad, o sea, para que hablemos sinceramente de un campeonato de nivel profesional. Le faltan varios, de hecho, le faltarían unos 7 equipos, o 6 como mínimo, para que sea un campeonato medianamente profesional. Pero voy en pos de eso, en pos del fútbol, de que mejore. Ahí sí que hayan ascensos, no descensos, insisto con el tema, que no haya descensos. Pero sí en las categorías ANFA que haya ascensos, insisto, de tercera B a tercera A, para tratar de cuadrar en números pares los equipos participantes, y de tercera A a segunda profesional para que haya más equipos y al fin se transforme en un torneo de ascenso. Eso sería lo ideal. Sí, está bien. Voto por José. Sí, sería lo ideal en ese formato. Bueno, esperemos que ANFA aprenda de una vez por todas cómo hacer un torneo decente. Y bueno, se ha hablado en distintos otros medios que llega a ser impresentable que un equipo que baje de la segunda profesional juegue directamente en tercera B. No sé si en otro país existe ese descenso tan monstruoso en el mundo. Quizás la liga de Kazajistán que usted nos trajo esta semana. Claro, la liga de Nicaragua. La liga de Nicaragua. Yo creo que no es Nicaragua. No, habría que investigar eso. Y hablando de ligas extranjeras, y estábamos hablando también de estos supuestos cambios de formato que podrían existir y que puede ser inminente, ¿por qué no en nuestro país? Ya se están tomando decisiones en el viejo continente, por ejemplo, en los Países Bajos hace un par de semanas dejó desierta completamente la temporada 19-20 en una medida histórica e inaudita para muchísimo.
Y Ajax, que fue el puntero, fue el que más reclamó porque Se tenía quedó los sin honores, copa, merecía po. los honores, se quedó sin copa, merecía los honores de, o más bien se quedó sin plato, porque el trofeo, un plato hondo, pero bueno, ese es el trofeo Claro. de Bueno, la fútbol es tenis, Eredivisie. la cosa. Así el trofeo, ¿qué le vamos a hacer? Ah, ya. Así es la Eredivisie, y obviamente Ajax tiene todo el derecho a reclamar por su justa corona. Iban punteros, nadie lo iba a sacar ahí, pero una decisión que tomó la Real Federación de los Países Bajos, que es inaudita. Hace pocas horas Francia dio como campeón al Exacto. Paris Saint-Germain, al PSG. Que Ah, también fue pero iba lejos. sí, era algo No, obvio, sí. sí, la Ligue 1 es un chiste, Sí, lamentablemente. Con el respeto Pero- que me merecen. sí, pero hay equipos que están reclamando porque podían haber descenso en la Ligue 1 hacia la segunda división y que vendría siendo el Toulouse y el Amiens, los dos últimos equipos que terminaron en la tabla general y que podrían Oye, bajar. y ojo, son dos históricos del campeonato francés. Sí, son dos históricos. Y si no me equivoco, Toulouse hace menos de 10 años fue campeón de la Ligue 1. Hace 10, 15 exactamente. años. Sí, Exacto. sí, dos equipos históricos del fútbol francés que podían bajar a la segunda categoría. Entonces van a reclamarlo a la Federación Francesa y si hace efectiva este descenso o no. Y también en el fútbol argentino, hace un par de días, ya sabíamos que Boca, antes de toda esta crisis, fue el último campeón del fútbol argentino, pero habrían que definirse habrían que definirse los puestos a copas internacionales, ya se definieron por la vía lógica, por la tabla general. Faltan un par de cupos por definir que se va a decidir entre la Copa de la Liga Argentina y la Supercopa Argentina, pero lo bueno es que no van a haber descensos por los próximos 2 años. Una Superliga que ya contaba en un principio, antes de que falleciera el gran mandamás del fútbol argentino, el señor Grondona, que quería ser la liga más grande del mundo. Espérate, se me perdieron 5 lucas del bolsillo. Se fueron al inframundo. Antes de que falleciera el señor Grondona, quería ser la liga más grande del mundo, pero lo tomaron literal y pusieron 30 equipos. Un gran papelón que hicieron y con el pasar de los años tuvieron que reducirlo a 26, primero 28, después 26 y ahora quedaron con 24. Querían reducirlo a 20 equipos finalmente, pero se va a quedar igual. Se va a quedar Sí, igual. pero o sea, va a ser como la tercera división de España, si no me equivoco, que cuenta con 24 equipos. La segunda división creo que tiene 22, si la memoria no me falla. Entonces va a andar cerca, o sea, igual va a ser como una liga de primer mundo. Sí, va a ser extenso, sí, pero yo prefiero que hayan 20, 22 equipos, tal vez 24 un poco excesivo, pero lo encuentro un poco aceptable, en vez de tener un campeonato charcha ordinario con 16. Y no, Con 16, 14. 16 es muy poco. Yo creo que Es muy 18, poco. 20 sería un buen número. Claro, incluso hasta 22 llega a ser así como en el límite de lo Creo que normal. creo que el Brasileirao tiene 22 equipos en Brasil. ¿Viste? Claro, no sé, bueno, yo no sé si el Brasileirao se jugará en Inglaterra. Yo creo que es en Brasil. Ah, bueno, para tener la aclaración, valga la redundancia. Pero volviendo a estos formatos, muchas gracias José Ángel. Volviendo a estos formatos, que no sé si puede tomar algo de inspiración al fútbol chileno. Ya se hizo el año pasado que en un fallo histórico se decretó en todas las divisiones a los justos campeones, salvo en ANFA, que siguieron como si nada y que no hubo descenso. También se hizo justicia tanto en el fútbol femenino como en el fútbol joven, pero no sabemos qué va a pasar en el fútbol chileno y qué instancia se puede sacar. No sé si en el caso de los Países Bajos, muy extremista de dejar completamente desierta el torneo, o dar nuevamente Católica su bicampeonato sin jugar los últimos partidos. Eso ya sería algo inaudito por parte del fútbol nacional. Sí, pero yo creo que debería ser desierto porque iban muy pocas fechas. Sí, desierto o se juega, pero no que... Claro, o sea, no creo que exista otra opción porque Católica, se jugaron 8 fechas y ni siquiera completas. Independiente de que Universidad Católica tenía mucha distancia, independiente de eso. Regalemos el campeonato a Curicó mejor y nadie pelea. Como lo están haciendo en Italia, que quieren dárselo al Atalanta en vez de Juventus, que era el merecedor de la Serie A.
por ser el puntero. Sí, pero es que como dice Y- José Ángel, muy poca fecha, entonces o es Claro. desierto o se tiene que seguir jugando. No Claro. creo, por lo menos para mí no hay opción de decir ya cerremos el campeonato y declaremos campeón al que va puntero. No, yo creo que Claro. acá o se cierra, queda desierto, el campeonato no existió, no se jugó, o lo terminamos de jugar cuando se pueda. Exacto, porque incluso, mira, es hasta un poco más difícil decidir que dar a un campeón, aunque se haya jugado incluso una rueda completa, porque la distancia que en promedio lo que estaba manteniendo Universidad Católica no iba a ser tan abismal por ese término, o sea, incluso bajo ese parámetro, bajo ese momento, era difícil de dar a Universidad Católica, de mantener la campaña como le estaba llevando, haberlo declarado campeón. Porque tendría que haber, insisto, una diferencia demasiado abismal, o sea, debería ser prácticamente un campeón inapelable. A lo mejor es cierto, por todo lo que ha jugado y por cómo va, es muy probable que sí sea campeón. Pero, insisto, yo creo que lo mejor es dejarlo como desierto, punto. Sí. Bueno, son muchísimos formatos, muchísimas ideas y lo vamos a estar definiendo, vamos a estar monitoreando obviamente lo que suceda en la reunión de directores de que muchachos, ya para despedirnos y obviamente agradecer la oportunidad de vernos en este nuevo Fuera de Pauta. Lo último, cortito, sobre la decisión de el castigo de Nicolás Jarry, que va a perder todos sus puntos y tendrá que iniciar de cero, que llegó en su mejor momento, 38 del mundo, que llegó incluso a ganar torneos tanto en singles como en individuales y que lamentablemente se le va a quitar todo y va a tener que iniciar o en los torneos Future que organiza la ITF o recibir tarjetas de invitación para participar en los grandes torneos. Una opinión cortita y precisa para ir terminando. Paso palabra. José Ángel. Ya, dos opiniones. Supongo que la tarjetita de invitación no es como la que da Adrián y los dados negros. No. O al parecer va por ese camino. Ya. Y lo otro, mira, yo tenía sabido que los torneos singles e individuales eran lo mismo. Yo creo que quisiste decir singles y dobles. Single y doble, sí. Single y doble. Gracias, José Ángel. Ya mandó. Ya estamos muy atentos Ya van a dos, los ya van errores. Ya mandó. Bueno, single y doble. Sí, pero mira, opinión corta. No quiero decir que se le está cargando la mata solo por ser chileno, sino que solamente por ser una figura de proyección. Recordar tú, bueno, Diego, eres más perito en el tema con Farah, que también dio Robert Farah. positivo. Exacto, dio positivo y lo terminaron prácticamente haciendo lo que hizo el gobierno de turno con Johnson, un perdonazo. Determinaron haciendo. Perfecto. Y sigue jugando tal como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque fue número 1 del mundo en dobles, si no me equivoco, ¿cierto? No fue número 1, es el número 1 Ya, en dobles. es número 1 en dobles. Correcto, Ujú. perfecto. Gracias por la aclaración, por eso te lo preguntaba. Entonces, yo creo que va por ahí. Como es una estrella en proyección, perfecto, para todo el récord de la ley, ¿para qué? Para que crean que de alguna forma se está haciendo algo. Lamentablemente le tocó al Nico Jarry y va a tener que pagar el pato. Yo creo que no tiene apelación esa decisión, ¿o no? Al parecer no. Es ¿Será? casi unánime esa decisión. Mira, si va a tener que empezar desde cero, hay jugadores que se han recuperado, hablando del ámbito futbolístico, incluso que han explotado tarde. El problema es que Nicolás Jarry ya había explotado. Yo creo que ese es el mayor problema. Pero si es inteligente, se va a saber recuperar. Sí, que aprenda de la Bien, lección también, pues. Sí, bueno, hay muchísimas cosas y no sabemos negligencia o cosas que le han dado a su cuerpo médico. Bueno, también es cosa de seguir investigando, de seguir descubriendo. Va a salir muchísimo tiempo después, pero por el momento lo de Nicolás Jarry ya es un hecho. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. César Mañana- Morán y José Ángel, el mañana, poeta del mañana. relato, sí. Mañana, 8 de la tarde, confinados con Rodrigo Aray, para que no se lo pierdan. Verdad. Perfecto, programa que se nos viene para esta semana. Damas y caballeros, muchas gracias por estar junto a nosotros. Diego Córdoba, que les habla, como siempre, un gusto y será para la próxima. No toque muy fuerte la bocina en el taco. Chao.
in your room like second string. The phone keeps ringing, ring, ring, ring. Early on, I let it go. Things that change, my pride's gonna show. Ha. You put me first, then second, third. Who is she? You're the worst. Dum dum is making me see what I've been letting go of lately.